Estamos en 1588. En los mares de Europa, dos de las mayores potencias del mundo están a punto de enfrentarse en una batalla que va a cambiarlo todo. Por un lado tenemos al Imperio Español. En ese momento es la superpotencia mundial, católica y con un ejército que sigue tácticas de guerra muy tradicionales. Y por otro, el Reino de Inglaterra, una nación que está creciendo, protestante y que viene con ideas navales totalmente nuevas. Sus objetivos son opuestos. España quiere invadir, Inglaterra simplemente sobrevivir. Primero, vamos a ponernos del lado español para ver cómo se preparó esta gigantesca fuerza de invasión. Porque organizar lo que ellos llamaron la Gran Armada fue un reto logístico, monumental. Se consiguió reunir una flota de unos 130 barcos. Para que nos hagamos una idea, era una cantidad enorme para la época. Y no eran solo barcos de guerra, también había naves de transporte y de apoyo. Y dentro de esos barcos, casi 30.000 hombres. Pero ojo, no solo marineros, iban también miles de soldados de infantería de la élite del ejército, los famosos tercios, listos para el combate en tierra. ¿Y cuál era el barco estrella de esta flota? El galeón. Pensemos en él como si fuera una fortaleza flotante. Era un buque de guerra enorme, muy pesado, diseñado con un objetivo muy claro: acercarse al barco enemigo, engancharlo y que los soldados saltaran a bordo para luchar cuerpo a cuerpo. Básicamente querían convertir el mar en un campo de batalla terrestre. El plan era ambicioso y también muy complejo. La idea era que la armada navegase hasta los Países Bajos. Allí debía recoger a un ejército de veteranos y con todos a bordo cruzar el Canal de la Mancha para invadir Inglaterra. El éxito de toda la operación dependía de una coordinación perfecta. Y ahora sí, vamos al momento clave: el enfrentamiento en el Canal de la Mancha. Aquí es donde vamos a ver chocar dos formas completamente diferentes de entender cómo se lucha en el mar. La pregunta es sencilla. ¿Cómo se gana una batalla naval en el siglo XVI? Pues resulta que en 1588 españoles e ingleses tenían respuestas totalmente opuestas. La estrategia española, como decíamos, era la del abordaje: acercarse con sus barcos pesados y lentos y dejar que los soldados hicieran el resto. Para protegerse, navegaban en una formación defensiva casi impenetrable. La estrategia inglesa era justo la contraria. Su lema era: mantente lejos y dispara. Confiaban en sus cañones de mayor alcance y en sus barcos, mucho más rápidos y manejables, para hacer ataques rápidos y retirarse. Y la verdad es que, al principio, el plan español funcionó. Mientras la armada avanzaba por el canal, formó una media luna defensiva que fue súper eficaz. Los barcos más potentes iban en los bordes, protegiendo a los de transporte en el centro. Los ingleses atacaban una y otra vez, pero no había manera de romper esa formación. La disciplina de la flota española era increíble. Pero todo cambió en un punto concreto: Calais, en la costa de Francia. La armada tuvo que anclar allí para esperar noticias de su ejército. Y fue entonces cuando los ingleses usaron una táctica inesperada que sembró el caos. ¿Y qué arma secreta utilizaron? Los brulotes. La idea era simple pero terrorífica. Se cogían barcos viejos que ya no servían, se cargaban hasta los topes de pólvora y material inflamable, se les prendía fuego y se lanzaban sin tripulación contra la flota enemiga. Su objetivo real no era tanto destruir barcos, sino provocar el pánico absoluto. A ver, vamos a desglosar el momento. Primero, la armada está anclada, con los barcos muy juntos. Es de noche. Segundo, de repente aparecen 8 de estos barcos en llamas navegando directos hacia ellos. Tercero, cunde el pánico. La única forma de escapar rápido es cortar las cuerdas de las anclas y dejarse llevar por la corriente. Y cuarto, el resultado final: esa formación en media luna tan perfecta se rompe por completo. Con la flota española totalmente dispersa y desorganizada, llegó el gran ataque inglés, la batalla de Gravelinas. Ahora sí, los rápidos barcos ingleses podían rodear a los pesados galeones uno por uno y acribillarlos desde la distancia con sus cañones, causando daños muy graves. Fue el combate más duro de toda la campaña. Después de la batalla, la armada estaba muy tocada. El enemigo humano ya había hecho su parte. Pero es que ahora iba a entrar en juego un adversario contra el que no se podía luchar: la propia naturaleza. Volver a España por el Canal de la Mancha era imposible. Estaba bloqueado por los ingleses. La única ruta de escape era una vuelta larguísima y muy peligrosa: ir hacia el norte, rodear Escocia e Irlanda y bajar por el Atlántico. Era una ruta para la que no tenían mapas precisos y que los exponía a un clima terrible. Y el viaje de vuelta fue una auténtica tragedia. A finales de agosto empezaron unas tormentas atlánticas brutales. Durante todo septiembre, los barcos, que ya estaban dañados y además habían perdido sus anclas principales en Calais, fueron arrastrados sin control contra las costas rocosas de Irlanda y Escocia. Decenas de ellos naufragaron.
No fue hasta octubre que los primeros supervivientes consiguieron, a duras penas, llegar a los puertos de España. Y este gráfico lo deja muy claro. La gran mayoría de los barcos de la Armada no se perdieron por los cañones ingleses. El enemigo más letal y devastador que tuvo la flota fue, sin ninguna duda, el mal tiempo, las tormentas. De los 130 barcos que salieron de la península, se calcula que solo consiguieron volver unos 65. Menos de la mitad. La escala del desastre fue tremenda. El fracaso de la Armada Invencible no fue solo una derrota militar. Sus consecuencias a largo plazo fueron enormes y ayudaron a cambiar el equilibrio de poder en toda Europa. Entonces, ¿cuál fue el legado de todo esto? Pues varias cosas clave. Para Inglaterra, esta victoria fue un impulso increíble para su identidad nacional. Para la guerra naval, marcó el inicio de una nueva era. A partir de entonces, la velocidad y la potencia de los cañones serían lo más importante. Para España, fue un golpe muy duro a su reputación de invencible, y esto animó a otros países a desafiar su poder. Y quizá lo más importante, abrió la puerta a la futura expansión de Inglaterra por América y el resto del mundo. Y terminamos con una pregunta para pensar. ¿Qué habría pasado si la Armada hubiera tenido éxito? Si hubiera logrado invadir Inglaterra? La historia que conocemos de Europa y de América, el idioma que se habla en muchos países, incluso la religión, todo podría ser radicalmente diferente hoy. Un solo acontecimiento que casi cambia el rumbo del mundo.